Son las 8 en punto de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan a esta hora a nuestra sintonía. La sintonía es la mañana de Federico en el radio en este viernes 30 de diciembre. Ya últimas horas prácticamente de este 2022. Vamos camino de 2023, que va a ser un año, bueno, pues imagínense ustedes, cargado de noticia y un año electoral extraordinario para todos aquellos, desde luego, que tienen afición por los comicios, por las elecciones de todo tipo. Bueno, pues este es su año, porque empezaremos en mayo, la campaña electoral ya la tenemos a la vuelta de la esquina y la concluiremos todavía sin fecha concreta en las generales. Bueno, ojalá sea un año para bien, para todos nosotros, para todos ustedes. De momento ya les cuento que va a ser un año que despidamos con buenas previsiones meteorológicas y con temperaturas desde luego templadas y los cielos despejados, porque este fin de semana va a cambiar la previsión del tiempo y en principio los cielos dejan de estar cubiertos, las lluvias van a desaparecer en buena parte de España, no en todos los puntos, pero en buena parte, y sí que va a lucir de nuevo el sol, aunque eso sí, las temperaturas van a bajar. De momento, hasta que llega ese fin de semana, ya les digo que hoy hay alerta por lluvia y por viento en Galicia, en Asturias y en Cantabria, también en Madrid, donde los parques infantiles, también parques de recreo y de retiro, como es el propio Retiro madrileño y otros parques de la capital, están cerrados, precisamente porque se esperan esas rachas de viento fuerte de hasta 50 kilómetros por hora y por precaución, lógicamente, se ha activado ese protocolo. También habrá chubascos en la mitad norte peninsular y en el entorno de los 12 grados, 13 grados nos vamos a mover prácticamente todo el día en el centro de la península. Hoy la máxima la encontramos en Las Palmas de Gran Canaria. Allí también se preparan para despedir el año con 25 grados, es decir, con bikini y en la playa, una maravilla. Y en la mínima, 1 grado en Teruel, allí también para despedir el año como Dios manda, eso sí, ahí con el plumas, con las botas, desde luego, la bufanda y el gorro. Bueno, este es el tiempo que se prevé para las próximas horas. Ya les adelanto que en unos minutos va a estar con todos ustedes Paco Rosell y también Tomás Cuesta en nuestra tertulia. Antes tendremos ocasión de hablar con Rosa Díez y a partir de las 9:20 de la mañana vamos a hablar con Carlos Mazón, con el presidente del PP Popular en Valencia, del Partido Popular en Valencia, sobre la trama Azud, esa trama de corrupción que afecta y que atañe directamente al Partido Socialista Valenciano, no solamente el actual, sino el Partido Socialista de Valencia desde hace décadas y con unas ramificaciones a nivel nacional que desde luego no hay que perder de vista, aunque Ximo Puig lo pretenda. Estamos hablando de una causa, de un caso de corrupción, de otra tela de araña de corrupción con unas mordidas del 6% que prácticamente hasta hace un par de días pasaba inadvertido en los medios de comunicación locales y también en los medios de comunicación nacionales, y esperamos que a partir de esos datos del sumario que están siendo publicados en el diario El Mundo y todos esos testimonios que han confirmado efectivamente esas mordidas y esa forma que tenía de actuar el extesorero del Partido Socialista de Valencia con los empresarios de la zona, pues lógicamente tenga su repercusión, al menos en los medios de comunicación, donde lógicamente estamos para denunciar estas cosas. ¿Cómo estamos para vigilar otras que suceden y que sucederán próximamente, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional? Ya saben todos ustedes que en las últimas horas se ha dado el visto bueno a esos 4 nuevos magistrados que van a integrar ese nuevo tribunal constitucional de mayoría izquierdista, y en donde hay 2 representantes, un exministro de Justicia y una exasesora del Ejecutivo, exdirectora general y al mismo tiempo exasesora del ministro de Presidencia, que van a formar parte de este tribunal y van a pasar a integrarlo. Precisamente en este punto, en la figura de estas 2 personas, centró ayer su comparecencia, o una parte de su comparecencia, a balance el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. La toma de posesión de estos nuevos magistrados va a tener lugar el próximo día 9 de enero, pero hoy van a jurar su cargo ante el rey. Campo y Díaz, que son los representantes del Ejecutivo, los que han sido propuestos y al mismo tiempo aceptados, van a tener que abstenerse, desde luego, en cuestiones fundamentales que va a tener que abordar el tribunal y que están aparcadas hasta que no se produjese esa renovación. ¿Por qué? Pues porque formaron parte del Ejecutivo durante la elaboración y la aprobación de determinadas
determinadas leyes que luego han sido recurridas, como por ejemplo la ley de eutanasia o la ley CELA. Veremos a ver qué es lo que sucede, pero lógicamente si se produce la abstención de estas dos personas, esa mayoría pues podría perderse. Como les digo, hay mucho que hablar y que comentar sobre la presencia de estos dos magistrados en el nuevo Tribunal Constitucional, y ayer Feijóo apuntó por dónde podría ir el líder del Partido Popular y su partido. En el caso de que sigamos observando de que estos nombramientos escandalosamente partidistas de dos exaltos cargos del Gobierno en el Tribunal Constitucional se consoliden, se confirmen, pues evidentemente nos reservamos todos los derechos para defender la independencia de las instituciones y para defender nuestra postura de regeneración institucional, que creo que en España es imprescindible con este Gobierno. Bueno, está claro que el Partido Popular está dispuesto a seguir denunciando al mismo tiempo la presencia de estas dos personas en el Tribunal Constitucional, estos dos magistrados. No dio, digamos, más pistas el presidente del Partido Popular sobre las acciones que se reserva, pero está claro que todas aquellas tentaciones, podríamos llamarlas así, que está teniendo el nuevo líder del PP después de esos intentos fallidos de negociación de los diferentes órganos judiciales, están desde luego fracasando por parte del Gobierno, porque no será por las tentaciones que está presentando en este caso el Ejecutivo al Partido Popular. Lo dijo hace un par de días González Pons, la verdad es que para sorpresas de muchos, yo entre otros, al decir que no se van a retomar las negociaciones, y ayer, por si había alguna duda, Alberto Núñez Feijóo lo dejaba también claro. El Ejecutivo, mientras tanto, bueno, pues sigue, como es la línea habitual, acusando directamente al principal partido de la oposición de bloquear las instituciones judiciales. Entiendo que al líder del Partido Popular y al Partido Popular esto no les guste, porque llevan 4 años sumidos en ese bloqueo, impidiendo, como digo, la normalidad institucional, impidiendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y ahora les molesta que el Tribunal Constitucional, en el ejercicio de sus competencias, provoque la normal renovación del Tribunal Constitucional. Bueno, desde luego este es un caso que habrá que abordar, que habrá que dedicar un tiempo a él en la tertulia, como por ejemplo la situación que se está viviendo sobre los asesinatos, el número de asesinatos con el que despedimos el año 2022 de mujeres asesinadas. Estamos a la espera de la confirmación de 2 últimos casos que confirmarían 51 a las mujeres asesinadas en este año 2022, el año en el que se ha destinado más dinero precisamente a la lucha contra la violencia de género, y al que seguirá más dinero todavía, porque ese aumento de presupuesto ha continuado en los presupuestos del año 23. Ayer asistimos a un espectáculo verdaderamente bochornoso entre los diferentes representantes del Ejecutivo, tanto de la facción socialista como de la facción podemita, argumentando diferentes causas para justificar estos asesinatos y al mismo tiempo no dando soluciones al respecto. Estamos ante un departamento que está, desde luego, sobrevalorado en el sentido financiero, en el sentido presupuestario, y al mismo tiempo los resultados que se están obteniendo desde luego no son los adecuados. Y por otro lado estamos asistiendo ante una auténtica silencio mediático y al mismo tiempo de las autoridades a la hora de describir los datos que se pueden dar lógicamente de cada uno de los casos de violencia doméstica que se están produciendo en nuestro país, los perfiles de las víctimas y los perfiles de sus asesinos. Hay una diferencia entre lo sucedido el año pasado y el sucedido y es el número de denuncias. Si el año pasado la mayoría de las 43 mujeres que fueron asesinadas no denunciaron, este año estamos en una situación de 50% de denuncias presentadas, es decir, que en ese aspecto se ha dado un vuelco y, sin embargo, el número de asesinatos ha aumentado. Algo está fallando, la ley no está funcionando y aún así partidos como el PP dicen que no están dispuestos a derogarla. Bueno, como les digo, esta es una de las cuestiones también de la jornada y desde luego una triste cuestión con la que vamos a cerrar este año, pero vamos a darles algunos datos sobre los últimos asesinatos que hemos conocido. Sergio Heras, buenos días. Buenos días, Rosana. En el caso de Toledo, la mujer a punto de dar a luz asesinada en Escalona junto a su bebé había sido amenazada por su expareja en varias ocasiones. Elena y su asesino vivían en una
una zona de casas ocupadas junto a sus hijos de 13 y 14 años que presenciaron el asesinato. En el momento de los hechos preparaba la huida con el padre del hijo que esperaba. En una vivienda ocupa vivían también el asesino y las víctimas del asesinato de Brea del Tajo. En el caso de Madrid, la mujer de 20 años asesinada en Puente de Vallecas había mantenido una relación con el asesino, que era también novio de su madre. Los tres vivían en la misma casa. Bolivia ha reclamado ya la repatriación del cuerpo de la mujer asesinada ayer en uno de los barrios marginales de Bilbao, que mientras se investiga todavía el crimen de Benidorm, en el que una mujer fallecía tras precipitarse de un sexto piso. Hechos que recordaban al asesinato también de hace 2 días de otra mujer en Calahorra, también tras caer desde un balcón. Bueno, sin embargo, como les decía anteriormente, el Gobierno es incapaz de hacer autocrítica al respecto. Es más fácil culpar a la sociedad, como hacía, por ejemplo, ayer Marlaska o como hacía, por ejemplo, hace unas horas la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, que hacer una autocrítica y decir estamos fallando en esto, esto y esto. Como les digo, ayer asistimos a un espectáculo bochornoso por parte de las autoridades. Vamos a escuchar a la representante y la delegada del Gobierno en materia de violencia de género, a Victoria Rosell, a la ministra Robles, criticando la ley del solo sí es sí, y a Marlaska. El análisis del sistema Biogen, que pensamos que sí puede ir más allá, que también las fuerzas y cuerpos de seguridad y el sistema judicial ha de nutrirse de esa coordinación interinstitucional para dar una mejor derivación y una información más detallada, más concreta, quizá más territorializada a todas las víctimas, de manera que pueda haber un mejor sistema de prevención. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Unidas Podemos y tengo que decirle desde el mayor respeto que quizás a lo mejor la ley del sí es sí pues tampoco ha dado una respuesta adecuada a la situación que estamos viviendo. Creo que no es bueno echar las culpas a nadie y todos debemos hacernos la autocrítica. Algo está fallando y todos tenemos que asumir nuestra parte de culpa. Ha llegado, pero hace tiempo, el momento de decir basta ya. Esta sociedad ni puede ni debe permitir una sucesión de asesinatos como la que sufrimos estos días. Cada ciudadana, cada ciudadano debe comprometerse en la lucha contra la violencia de género. Todos y cada uno de nosotros, de nosotras, debemos convertirnos en responsables de la seguridad de las mujeres que comparten nuestra vida. Bueno, y el primer responsable debería ser el ministro del Interior y el primero en dar explicaciones sobre, por ejemplo, la eliminación de determinadas unidades, como sucedió el pasado verano en la policía de Sevilla, como hemos recuperado anteriormente después de un reportaje que hicimos aquí en el programa, y en donde las policías de Sevilla nos denunciaban el hecho de que solamente 6 agentes tenían que proteger a 500 mujeres que estaban amenazadas en la provincia. 6 agentes para 500 mujeres. Y en esto sí que es responsable el ministro del Interior, el señor Marlaska. Pero fíjense ustedes, si han prestado atención a la declaración de Margarita Robles, la ministra de Defensa, yo creo que es absolutamente sensata. La ley no está funcionando. Además, en este momento se aprueba una ley que supuestamente favorece a la mujer, que está poniendo en libertad a violadores y agresores sexuales. Hay algo que no estamos haciendo bien. Tenemos que hacer una autocrítica y no vale con culpar al resto. O sea, todo lo que ha dicho la ministra de Defensa es sensato. Bueno, pues, ¿qué le dirían a la ministra para que instantes después publicase un vídeo diciendo lo siguiente? Desde los refuerzos en materia policial que está haciendo el Ministerio del Interior, los refuerzos en materia de juzgados y la justicia que se hace el Ministerio de Justicia, la Ley Integral de Protección de la Libertad Sexual en el Ministerio de Igualdad. Todos estamos unidos precisamente en trabajar para proteger a las mujeres. Esta es una batalla que tenemos que seguir dando, apoyando siempre a las mujeres, porque es importante y fundamental que haya tolerancia cero en este ámbito y tiene que contar la ciudadanía que el Gobierno va a estar siempre unido y sin fisuras en esta lucha contra la violencia de género. Bueno, ¿qué pasó entre una declaración y otra para que tuviese que salir la ministra de Defensa a decir exactamente lo contrario de lo que había dicho anteriormente y que era perfectamente entendible y además de una sensatez abrumadora? Bueno, pues imagínenselo ustedes. Ayer Feijóo reiteró lo que dijo aquí hace unos días en la entrevista que le realizaba Federico, que las leyes de violencia de género, en su caso, si llega a la Moncloa y es presidente del Gobierno, no van a ser derogadas. El líder del PP aseguraba que la violencia de género será una de sus prioridades si llega a Moncloa, pero no habló de derogar ninguna de las leyes vigentes, un compromiso que llegaba tras una pregunta sobre Vox, a quien acusaba de no ser contundente a la hora de condenar la violencia doméstica.
He trabajado hacia esa legislación que está en vigor en la comunidad autónoma y comprenderá usted que mientras yo presida gobiernos, la lucha contra la violencia machista será y seguirá siendo una de las prioridades. Y aquellos que se apartan del consenso, en mi opinión, deberían de ingresar dentro del consenso de luchar contra cualquier tipo de actitud violenta y, por supuesto, contra un crimen que en algunos casos el móvil simplemente es una violencia machista, una violencia de género. Está claro que la ley no está funcionando. Si no es un motivo principal y fundamental para derogar una ley o para cambiarla o para modificarla, que nos expliquen cuál es entonces. Si las leyes no están funcionando, porque lo que se está haciendo no está funcionando, ¿qué es lo que tiene que suceder para que las leyes sean cambiadas, sustituidas o directamente derogadas? Bueno, vamos a abordar la última hora que nos llega desde Bolivia. Ya saben todos ustedes que estamos muy pendientes de la última hora que nos llega sobre el estado del líder de la oposición, que fue secuestrado a golpe de pistola, directamente acusado de dar un golpe en el año 19, acusado de liderar las movilizaciones contra el gobierno de Evo Morales en ese caso, y después de ese periodo de transición tan extraordinario que luego Luis Arce, el régimen de Arce, no supo aprovechar, y que fue ese periodo de transición con Jeanine Áñez a la cabeza, y que ya saben ustedes cómo ha acabado también en prisión. Esta es la última hora que nos llega desde Bolivia. La tensión y los disturbios han aumentado en las últimas horas, motivados por la detención por parte del régimen boliviano del gobernador de Santa Cruz y opositor al presidente Luis Arce, Luis Fernando Camacho, quien fue cabecilla en las protestas del año 2019 contra el expresidente Evo Morales, que culminaron con su huida. Cientos de manifestantes se han concentrado frente al Palacio de Justicia reclamando la libertad de Camacho y también han cortado varias carreteras. En las próximas horas, la oposición, que califica lo ocurrido de secuestro, comenzará un paro de 24 horas para exigir la liberación del gobernador. Otro de los líderes opositores, Rómulo Calvo, denunciaba la situación. Una justicia corrupta, con una policía que está persiguiendo y atemorizando a la población en vez de defender los derechos constitucionales. Así está gobernando usted. Pero tenemos un pueblo que está dispuesto a poner la cara, a poner el pecho por una Bolivia diferente. Y exhortamos a los otros departamentos que se plieguen, que se unan a la lucha por una Bolivia diferente. Bueno, a esta hora de la mañana, a las 8:17 minutos, 7:17 en Canarias, estamos en comunicación con Víctor González. Él es diputado y portavoz de Vox en Asuntos Exteriores. Don Víctor, ¿qué tal está? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues aquí estamos viendo la coyuntura económica y social. Bueno, ¿qué se sabe? ¿Qué noticias tienen ustedes de Luis Fernando Camacho, el líder de la oposición en Bolivia? ¿Saben cómo está? ¿Dónde se encuentra? ¿Por qué se le detiene? ¿Qué información tienen? Bueno, Luis Fernando Camacho está ahora mismo retenido en La Paz, ha sido llevado a La Paz para un juicio que se debía haber desarrollado en Santa Cruz, pero bueno, no ha sido una detención. Lo que ha ocurrido con Luis Fernando Camacho es que ayer asaltaron cuando él estaba llegando a su casa. Primero fue seguido por dos motoristas y luego fue investido por un coche y por dos vehículos más de la Policía Nacional, que mediante gases lacrimógenos y pegando tiros, rompiendo las ventanas del vehículo en el cual él iba, que no era un vehículo normal, o sea, un vehículo no blindado, lo tiraron al suelo, le patearon, le esposaron, se lo llevaron a su mujer. La esposaron a la manilla del coche, una mano, y al asistente que les acompañaba también, y el coche de guardaespaldas de seguridad que iba por delante suya, pues a uno de los guardaespaldas le rompieron las costillas. Bueno, como bien está describiendo usted, esto no es una detención, esto es un asalto con violencia, me imagino que ordenado desde el régimen del propio Luis Arce. ¿Qué se le comunica en ese momento al gobernador? ¿Por qué se le secuestra, podríamos decir, con violencia de esta forma? Bueno, claro, esto es un secuestro. Para que se haga usted idea, este asalto o este secuestro ha sido con mayor violencia de lo que fue la detención del expresidente Jeanine Áñez en su día, como ha expresado su hija, y en ese momento no se le comunica nada. Yo hablé con su abogado y hablé con su mujer 40, 50 minutos, una hora después de que esto ocurriera, que estaban ambos alterados, y dije, y les pregunté por qué los han detenido, y me dicen, no lo sabemos, creemos que es por una acusación de violación que le están acusando de hace más de 38 años, de cuando él tenía 8 años. O sea, no se sabía y no se le explican los motivos de la detención. Normalmente cuando te detienen te dicen por qué te están deteniendo, ¿no?
hasta transcurridas más de 3 horas, se lo llevan en un vehículo, luego en un helicóptero, y 3 horas después le informan por qué le están deteniendo. Y se le informa porque es por una causa abierta que se llama Golpe 1, que es la misma causa por la cual la presidenta Yanine, expresidenta Yanine, está en la cárcel, que es un supuesto golpe de Estado contra Evo Morales en las elecciones del año 2019. Lo cual, como sabe todo el mundo occidental y todas las organizaciones del mundo, no fue un golpe de Estado, sino al revés. El que intentó dar un golpe de Estado fue Evo Morales, tras haber sido presidente de Bolivia durante 2 legislaturas, haber hecho un referéndum para intentar volver a presentarse a las elecciones, dado que la Constitución que él se había hecho a sí mismo le prohibía presentarse a un tercer mandato, haber perdido el referéndum, haberse presentado a las elecciones y haber hecho un fraude, como fue denunciado por la Organización de Estados Americanos y por la Unión Europea. Bueno, usted conoce perfectamente, desde luego, la zona, es un experto, además conoce también a las personas de las que estamos hablando, pero entiendo que a lo mejor muchos de los oyentes ahora mismo están un poco descolocados. Explíquenos brevemente quién es y qué supone para la oposición en Bolivia Luis Fernando Camacho actualmente. Luis Fernando Camacho es el gobernador de Santa Cruz. Esto es como si la Policía Nacional, utilizando prácticas del narcotráfico, porque una de las dudas que había al principio es si realmente había sido la Policía Nacional o había sido el narcotráfico el que la había asaltado, detienen a Isabel Ayuso sin preaviso, sin ninguna orden, y se lo llevan. Ese es el gobernador, es el líder a día de hoy, para más importancia, de la oposición visible contra el régimen de Luis Arce, que es el heredero de Evo Morales en el gobierno de Bolivia, que ahora mismo está transitando desde la democracia hacia un régimen dictatorial parecido al que tiene Nicaragua, en lo que se ha convertido Venezuela. Hace unos días nos visitaba aquí Carolina, la hija de Yanine Áñez. La verdad es que su testimonio es absolutamente estremecedor, cómo describe la situación en la que se encuentra además su madre, totalmente aislada, en una situación, en un estado de salud pues bastante precario, en prisión, incomunicada prácticamente. Carolina no puede verse con su madre, se comunican a través, creo que del hermano, y a través de misivas, de cartas que ellas mantienen. Claro, el momento, Yanine hizo una transición en Bolivia que Luis Arce tuvo posibilidad de poder aprovecharla y no lo hizo. Lo que está haciendo es totalmente lo contrario, ¿no? Bueno, esto es así. En esas elecciones del año 2019, que son la supuesta causa que le imputan ahora a Luis Fernando Camacho, lo que ocurrió es que Evo Morales hizo un fraude electoral demostrado y el presidente, que era él, se dio a la fuga. El vicepresidente del gobierno se dio a la fuga, el presidente del Congreso se dio a la fuga, el vicepresidente del Congreso se fue al exilio, el presidente del Senado se fue al exilio, el vicepresidente del Senado se fue al exilio, y Yanine Áñez, que era la segunda vicepresidenta, asumió su responsabilidad institucional y asumió la presidencia del gobierno de Bolivia. Y en un año convocó elecciones. Hubo unas elecciones, las ganó Luis Arce y hizo una transición pacífica, ordenada del poder, devolviendo la institucionalidad y defendiendo la democracia y la libertad en Bolivia. Eso le ha costado haber estado en la cárcel sin juicio y con un juicio que ha sido absolutamente irregular. Hay unas grabaciones donde se oye a Evo Morales reunido con sus hombres diciendo cómo la tienen que condenar y qué tipo de juicio tiene que ser, y dando instrucciones de lo que se tiene que hacer. Bueno, esa es la situación. Nosotros estuvimos en julio, intentamos entrar en la prisión con diputados y senadores bolivianos que tienen el derecho de entrar en una prisión en las horas de visitas para ver a cualquier preso, y no nos dejaron entrar y casi nos corren a la policía antidisturbios a golpes del presidio de La Paz. Bueno, esa es la situación de Bolivia, que no existe la justicia, está bajo el dominio político, que es justo lo que no queremos que ocurra en España con Sánchez. Bueno, ¿y qué es lo que hacen las autoridades, digamos, españolas, si es que hacen algo en Bolivia para tratar de resolver o de solucionar o de ayudar a solucionar esta situación, y las autoridades internacionales en la región? ¿Qué es lo que están haciendo? Si es que están haciendo algo. Bueno, yo creo que la labor que hizo la Unión Europea en el año 2019, junto con la Organización de Estados Unidos, de los Estados americanos, fue absolutamente determinante, ¿no?, para que Evo Morales se fuera del país y abandonara sus intenciones golpistas.
y de fraude electoral. Desafortunadamente, hay que recordar que es que en España, en el gobierno, está Podemos, que son los socios naturales, que son los aliados, que se han nutrido sus organizaciones de fondos que han prevenido de lo que era Evo Morales cuando estaba en el gobierno. Nosotros vamos a pedir, y espero que esté registrada, una proposición no de ley donde se pida al gobierno, donde pedimos al gobierno que exija al gobierno de Bolivia el respeto de los derechos humanos y las garantías de las libertades y del orden constitucional que se ha dado a sí mismo el pueblo de Bolivia, ¿no? Pero creemos que poco va a hacer el gobierno, pues no está haciendo nada, no ha hecho absolutamente nada en el pasado, salvo tímidos gestos, y no lo puede hacer porque parte del problema lo tenemos nosotros aquí. O sea, la batalla que nosotros confrontamos y que ayudamos a la gente que está luchando en esa primera línea por la libertad en Bolivia es la misma batalla que tenemos en España. A nosotros nos preocupa que la justicia española llegue a convertirse en ese brazo que depende de la política en España, como ha ocurrido en Bolivia. Bueno, pues don Víctor, estaremos muy pendientes de esta cuestión porque además es fundamental y la vida de Luis Fernando Camacho está en juego, eso es evidente por las cosas que nos está usted contando y por lo que conocemos que nos ha contado la propia Carolina aquí sobre la situación de su madre, de Yanín. Creo que es importante hablar de estas cuestiones también porque hay muchos ciudadanos de Bolivia que residen en nuestro país y lógicamente estarán siguiendo la actualidad de su país con muchísima tensión y mucha incertidumbre y desde luego preocupación. Así que, don Víctor González, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Gracias, un saludo. Muchas gracias a vosotros por darnos voz y permitir contar y denunciar lo que está pasando en Bolivia. Muchas gracias. Rosa Díez, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Hola, Rosana, muy buenos días. Bueno, nos vemos en Cibeles, ¿no? Nos vemos el día 21 del mes de enero a las 12 del mediodía en Cibeles. Bueno, igual no nos vemos tú y yo particularmente porque espero que aquello esté a rebosar. Vamos a aclarar que es el día 21, que yo me he equivocado anteriormente, he dicho sí. El día 29, día 21 de enero en Cibeles. Bueno, cuéntanos qué es lo que ha pasado con esa prohibición por parte de la delegación del Gobierno. Ya sabes, yo lo sé que tú nos estabas siguiendo ayer, lo estuvimos comentando aquí en la tertulia, lo estuvimos denunciando. Y bueno, había como dos facciones dentro de la propia tertulia, ¿no? Diciendo que bueno, que esto era algo que había que denunciar, que había que revertir estas situaciones que tomaba la delegación del Gobierno, pero por otro lado, bueno, pues la concentración está claro que va a ser en un sitio también extraordinario como es la Plaza de Cibeles y hay que comentarla y promocionarla e informar a todos los ciudadanos, ¿no? Para que seamos muchos. Efectivamente, no, o sea, lo que ha pasado es que se ha vuelto a demostrar con esta denegación de autorización cuando realmente la delegación del Gobierno no puede denegar, porque lo que la ley establece es que quien quiera convocar una manifestación o una concentración lo que tiene que hacer es comunicar a la delegación del Gobierno. Bueno, pues lo que ha quedado claro con esta denegación es que no hay libertad ciudadana ni institución democrática que esté a salvo de la pulsión caudillista de Pedro Sánchez y de todos sus secuaces, ¿no? Nosotros, todas las organizaciones convocantes, venimos anunciando desde hace varias semanas una concentración en Colón el día 21. Realmente el día 9, un representante de la primera organización que lo impulsó, Foro Libertad y Alternativa, fue a la delegación, hizo telemáticamente y también a través de correo electrónico, o sea, con todas las garantías, una comunicación. Le contestaron que hacían falta 30 días solamente hábiles antes, o sea que no se lo denegaron porque era fuera de plazo, en el sentido sentimental lo de los 30 días. Y luego, la primer día hábil, el día 21, de este mismo mes, volvió a solicitarlo, volvió a presentar esa comunicación por las dos vías, como digo, telemática y correo electrónico, porque el correo electrónico solo no es garantía, porque se puede alterar respecto de la personalidad del que lo envía, se puede mandar desde una cuenta falsa. Bueno, pues se hizo telemáticamente, o sea, en la web de la delegación y a través del correo electrónico. Oye, la respuesta fue que a las 12:01, o sea, un minuto después de iniciarse el día 21, ya se había registrado un correo
solicitando o comunicando que para ese día, una persona física lo había hecho, que para ese día se convocaba una concentración en el mismo sitio y que nosotros pues no teníamos prioridad y que no podíamos celebrarla. Bueno, esto es maravilloso dentro de lo grotesco de la historia, ¿no? A las 12:01 ya había alguien. 12:01, o sea, a las 12:01 nos comunica la delegación que ya se ha registrado y que por tanto pues que tiene del día 22 de diciembre, que tiene prioridad para y se sabe, por curiosidad, se sabe quién ha sido, quién se va a concentrar. Sí, hay una persona física cuyo nombre no voy a dar, que no representa ninguna organización o no hay ninguna organización registrada a su nombre, una persona física, es decir, una persona física también puede hacerlo, pero bueno, una persona física que a las 12:01, según dice la delegación, ha presentado y por tanto nos contesta que no deberá llevarse a cabo la concentración. O sea, no deberá llevarse a cabo la concentración comunicada, o sea, nos lo deniega. Bueno, es que esto es de una irregularidad, o sea, es un acto de filibusterismo político típico de este tipo, de Sánchez y de todos sus secuaces, ¿no? O sea, como digo, como no hay ni una sola institución, ni una sola libertad ciudadana que esté a salvo de él y de todo lo que él representa, pues creen que pueden acallar la voz de los ciudadanos, ¿no? Que pueden impedir que salgamos a la calle a defender nuestros derechos y a defender nuestras instituciones democráticas. Y creen que, bueno, pues que prohibiéndonos que nos concentremos en Colón, pues nos vamos a volver a casa. O sea, es no conocer a los españoles, no saber, en fin, que hemos luchado muchos años por tener una democracia y que no vamos a consentir que este tipejo pues la liquide, ¿no? Y entonces, bueno, escuché ayer lo que decíais, había quien decía, no, lo que pasa es que hay que ir a los tribunales, hay que recurrir. No podemos desgastarnos, ¿me entiendes? O sea, Rosana, o sea, porque lo importante del día 21 no es dónde, sino el qué. Y lo importante es que haya muchísimos españoles que salgamos a la calle, en este caso en Madrid, por España, la democracia y la Constitución, en defensa de nuestras instituciones y frente a aquellos que quieren liquidar nuestras libertades. O sea, eso es lo más importante. Que Colón es un símbolo es toda España, y Cibeles también lo es, y cualquier otro rincón de España donde salga la ciudadanía a defender sus derechos y sus libertades es un símbolo frente a este tirano que vive en la Moncloa, que tiene, en fin, un afán de colonizarlo todo, que cree que también puede taparnos a los españoles nuestra voz. Fíjate, Rosa, la torpeza, ¿no?, de la delegada en este caso, y en eso sí que coincidíamos todos los que estábamos ayer en la tertulia, que el hecho de negar esa concentración lo que ha provocado es que, lógicamente, se hable mucho más de ella, ¿no? Porque, lógicamente, el titular de la delegación del Gobierno prohíbe la concentración de Colón, pues, lógicamente, tiene más, digamos, es más llamativo, ¿no?, que él se admite la concentración, ¿no? En la misma semana que esta mujer, la delegada del Gobierno, va a tener que comparecer, ha habido una resolución y va a tener que comparecer por haber prohibido también una concentración cerca del Congreso de los Diputados, y creo que en este caso era Vox quien la solicitaba, y haberla trasladado a otro sitio. Bueno, pues acaba de salir una resolución que tiene que comparecer, o sea que no se ha archivado esa causa. Pero ¿sabes qué pasa, Rosana? Les pasa a todos, empezando por Sánchez, que están borrachos de soberbia. O sea, son unos soberbios y creen que están por encima del bien y del mal y que están por encima de las leyes y creen que les va a salir todo gratis y como el primer soberbio es el jefe del Gobierno, pues todos los secuaces quieren hacer méritos y se comportan como él, y entonces esta mujer pues ha hecho lo mismo. O sea, dice, bueno, a ver, si mi jefe va a una inauguración de un AVE en Murcia con el rey y se salta todo el protocolo y pasa por delante de él y, en fin, hace gestos de mala educación, de auténtica mala educación, y no pasa nada, si mi jefe se va en el Falcon y en el Super Puma con sus grupis de amigos, con 2 ministros y su mujer, que para eso le ha pagado el padre de su mujer la campaña de primarias con el dinero de las saunas, y se los lleva en Falcon a Barcelona, en este caso, a ver un concierto, y no pasa nada, pues
ellos creen que pueden hacer lo mismo, vamos, que tienen que parecerse al jefe y que tienen que hacer lo mismo y comportarse de esa manera. Y entonces, bueno, pues eso es la soberbia, el desprecio hacia las personas, hacia los ciudadanos y hacia todas nuestras libertades, porque es que nos desprecian. Es este tipo que sale de hacer la rueda de prensa después del Consejo de Ministros y no solamente es que está ensoberbecido con sus políticas, sino que aprovecha el momento, la cumbre en la Moncloa, en la casa en la que vive y que le pagamos el sueldo nosotros, aprovecha para poner verde al jefe de la oposición. Y entonces, en fin, pues claro, pues los demás, todos sus secuaces, pues son como él, y entonces a él se le llena la boca. Fíjate tú, Rosana, lo estabais hablando antes, de los que ha nombrado para el Constitucional. Sí. Es que, claro, es que estamos a hablar, por ejemplo, de los agresores, de los violadores, de los pederastas que se han visto favorecidos por la ley del sí. 131 ya que se han visto favorecidos por esa ley que han hecho ellos. Y no repetimos suficientemente que esa es una ley que se hizo a la limón entre la ministra Montero, la de Podemos, y el ministro de Justicia de entonces, Campo, el novio de la Meritxell, que en este momento ha sido premiado por eso y por hacer los papeles para los indultos con ser miembro del Tribunal Constitucional. Efectivamente. Es que así protege. Claro, es que en rueda de prensa la presentaron juntos. Oye, se dice pronto, 131 delincuentes sexuales, violadores, pederastas, que o bien han sido puestos en libertad o se han beneficiado de esta nueva ley. Para que y no se ha acabado. Y nos digan es que es un goteo permanente. Entonces sale en rueda de prensa y dice el tipo que este es el gobierno de la gente. Sí. Y, así protege. Y el que protege y avanza. Avanza y protege. Así protege a la gente más sensible. Así, por ejemplo, rebajando las penas a los que roban dinero público. O sea, que es una forma de proteger a los suyos, por supuesto, a los que roban dinero para organizar las campañas del PSOE. Mira lo que se ha levantado ahora en Valencia. Ese cambio del Código Penal les protege. O sea, es el gobierno que hace leyes para proteger a la gentuza. Bueno, ellos lo que no pueden conseguir es, como bien decís, acallar la voz del ciudadano, acallar la voz de los ciudadanos, que tenemos derecho a hacernos notar, por supuesto, y ese día 21 de enero, en la Plaza de Cibeles, nos vemos todos con ese lema: por España, la democracia y la Constitución. Rosa, bueno, estupendo. Me encanta que nos pongas deberes de estos, porque son maravillosos. Claro. Y hay que hacerlos cada uno bien, de nosotros es que cada uno de nosotros podemos hacer mucho más que lo que pensamos. Había una frase de un polaco, que no recuerdo su nombre ahora, que decía no desesperes, hasta una piedrecita puede hacer variar el rumbo de la avalancha. Bueno, pues hasta una piedrecita, cada uno de nosotros. Bueno, Rosa, nos vemos entonces el año que viene, así que feliz año. Igualmente. Un abrazo fuerte, seguimos organizando. Feliz año, Rosana, a todo tu equipo y a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, Sergio, cuéntanos dónde se pueden dirigir los oyentes para hacernos llegar sus comentarios y sus preguntas o sus dudas o sus opiniones al programa. De todo lo que quieran, al 648 91 92 60. Ya hemos visto que muchos políticos han hecho balance ya, final de año. No sé si los oyentes también pueden hacer un balance de cómo han visto el año político, pues y sobre todo de cara a 2023. ¿Qué creen que va a cambiar o qué quieren que pueda cambiar? Seguro que tampoco ha pasado desapercibido lo de Margarita Robles, esa forma de retractarse tan brutal, tan un poco obscena, y seguro que eso los oyentes están deseando opinar sobre ello, así que ya saben, pueden mandar sus notas de voz al 648 91 92 60. Bueno, pues ahí lo pueden dejar. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresa ya nuestra tertulia con Paco Rosell y con Tomás Cuesta. Es la mañana. Es radio.